Vamos a sumergirnos en una historia compleja, una de esas historias realmente trágicas que se desarrollan dentro de las paredes de un hospital. Todo empezó con lo que parecía un ingreso rutinario, pero acabó de una manera que de verdad nadie podría haber previsto. En el análisis de hoy vamos a seguir el tortuoso camino de este caso médico real para intentar encontrar una respuesta a esa pregunta. Para entender bien qué pasó, vamos a desgranar el caso en 6 partes clave, desde ese ingreso inicial hasta el veredicto final del tribunal. Bueno, pues la historia arranca el 24 de enero de 2005. Ese día un hombre de 38 años llega a urgencias con un dolor abdominal muy fuerte. Viendo su historial, los médicos lo tienen bastante claro. Pancreatitis aguda, una inflamación del páncreas. Lo ingresan pensando que es un caso moderado, algo manejable. Pero, en cuestión de horas, la situación empieza a empeorar, y de una forma muy drástica. Fijaos, lo que parecía un caso controlado se complica por la noche y a la mañana siguiente todo se precipita. Sufre una convulsión tan fuerte que ya requiere un nivel de atención mucho más alto. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más desconcertante. Porque las escalas médicas que se usan para medir la gravedad, como veis, daban puntuaciones bajas. Es decir, según los datos, no había ninguna señal de la catástrofe que estaba a punto de ocurrir. Y ahora llegamos al momento crítico, el punto de inflexión donde todo se tuerce de forma irreversible. Justo después de que lo trasladen, sufre otra convulsión. Esta vez con una bajada de oxígeno tremenda. Su estado ya es crítico y hay que hacer intervenciones de emergencia para intentar salvarle la vida. Los médicos actúan a toda prisa, claro, pero fijaos en el segundo punto. La colocación del catéter fue muy difícil. Necesitaron 3 intentos. Esto más tarde se convertirá en un punto clave de la discusión. Y es ahí, mientras lo están preparando para hacerle el TAC, cuando su corazón se para. El equipo médico reacciona al momento. Sospechan que tiene un pulmón colapsado, lo que se llama un neumotórax. Realizan un procedimiento de emergencia y consiguen que el corazón vuelva a latir. Pero por desgracia, el daño ya estaba hecho. Aunque lo reanimaron, su cerebro estuvo demasiado tiempo sin oxígeno. El resultado fue terrible, un daño cerebral irreversible que lo dejó en estado vegetativo. Meses más tarde, acabó falleciendo. Ante semejante tragedia, la familia, como es lógico, buscó respuestas. En septiembre de 2006 interpusieron una demanda para exigir responsabilidades, tanto al equipo médico como al propio hospital. Y aquí es donde se ve el conflicto central del caso. Por cada acusación de la familia, el tribunal se encontraba con pruebas que decían lo contrario o con un principio legal que absolvía a los acusados. Es un auténtico laberinto legal. Después de una batalla legal larguísima, el tribunal por fin dictó su veredicto final. Y la decisión de absolverlos a todos se basó en varias doctrinas legales que son, fundamentales para entender por qué se llegó a ese resultado. El primer concepto es el de la lex artis. A ver, esto básicamente significa que a los médicos se les juzga según el estándar de la práctica médica aceptada. Y el tribunal concluyó que, a pesar del resultado, los médicos actuaron como se esperaba de ellos en esas circunstancias. Y esto nos lleva al segundo punto. La responsabilidad del hospital estaba ligada a las acciones de los médicos. Como no se pudo probar que ellos fueran negligentes, la cadena de responsabilidad se rompe. Y el caso contra el hospital, pues, también se cae. Este caso es un ejemplo durísimo de por qué la negligencia médica es tan difícil de probar. Y aquí está la clave de todo. El tribunal reconoció que un historial médico incompleto es un fallo, va en contra de las buenas prácticas. Pero, y esto es lo crucial, un fallo en el protocolo no significa automáticamente que seas el responsable legal de la muerte. Hay que probar la conexión directa. Al final, la carga de la prueba, es decir, la obligación de demostrarlo todo, recaía en la familia, y no pudieron probar sin ninguna duda que un acto negligente concreto y no la propia enfermedad o una complicación imprevisible fue la causa directa de este final tan devastador. Y al final, este caso nos deja con esa pregunta, una pregunta profunda y sin una respuesta fácil. Cuando pasa algo así, ¿dónde termina la responsabilidad y dónde empieza la simple fatalidad?